Si queréis saber todo sobre Andy Warhol, solo tenéis que mirar la superficie de mis pinturas, de mis películas y de mí mismo. Y ahí estoy. Detrás no hay nada. Andy Warhol, un artista que a lo largo de toda su vida afirmó provocativamente que él solo existía en la superficie, que era solo una personalidad desprovista de historia y emociones. Ocultándose detrás de medias verdades y mentiras manifiestas, Andy Warhol decidió llevar una máscara toda su vida. La personalidad de Warhol, él nunca reveló nada. Es importante ser consciente de eso. Se escondía detrás de la impostura. Había que sonsacarle su secreto. Siempre hay un juego entre la simpleza de un cuadro, una afirmación o una imagen, y algo mucho más complejo, que vas descubriendo poco a poco. El mundo entero conoce sus famosas pinturas de las latas de sopa Campbell y los retratos múltiples de Marilyn Monroe. Su cara es su firma y le ha convertido en una estrella. Es uno de los artistas más famosos del siglo XX. Y sin embargo, muy poca gente conoce al hombre que se ocultaba detrás del artista. Si nos remontamos a la infancia del hombre conocido entonces como Andrew Warhol, descubrimos un ser complejo, influenciado por las tradiciones familiares, la cultura popular y la religión. Su éxito no se limita a un solo trabajo artístico, pero si no hubiera sido una persona religiosa, la temática de sus trabajos seguramente sería diferente. Es importante entender la práctica cultural de la religión. Los verdaderos orígenes de Warhol hay que encontrarlos ahí. Con esa diversidad de influencias tan profundamente arraigadas en él, creó un mundo único, un mundo artístico y filosófico, pero también frío. Su trabajo perturba por su simplicidad y está en confrontación directa con la turbulencia de su época. Andrei Warhola, el padre de Andy Warhol, se estableció en Pittsburgh en 1912. Varios años después se le unió su mujer Julia, procedente de su nativa Eslovaquia. Vinieron aquí en busca de trabajo, atraídos por la promesa de esta tierra de libertad. Pittsburgh era la capital de las industrias del carbón y el acero, y sus chimeneas formaban un imponente paisaje industrial. Este entorno urbano era aterradoramente moderno. La ciudad se encontraba en constante expansión y se convirtió en el símbolo de un país destinado a construir el nuevo siglo. Pittsburgh era conocido por ser una ciudad muy industrial. El acero aquí era muy importante. Las plantas siderúrgicas funcionaban 7 días a la semana, 52 semanas al año, 365 días. No paraban nunca. Y las llamas y el humo saliendo por las chimeneas conformaban una imagen realmente impresionante. Pittsburgh era una ciudad de contrastes. Por un lado estaban los Frick, los Mellon y los Carnegie, las familias ricas que construyeron estas ciudades estadounidenses. Por el otro lado estaban los trabajadores.
El tío Andy vivía donde residía la mayoría de los inmigrantes, en el barrio pobre de la ciudad. Pero el crack de 1929 provocó la paralización de la maquinaria industrial y una a una las fábricas fueron cerrando. El más pequeño de los Warhol, Andrew, tenía solo 1 año, así que su padre aceptaba cualquier trabajo que le ofrecieran. En las minas de carbón, en las plantas siderúrgicas, en obras de construcción, trabajaba de forma incesante e implacable. Andrei era un trabajador incansable. Con frecuencia estaba fuera de casa e incluso a veces tenía que viajar y estaba días lejos de casa. Pero era su forma de funcionar. Era adicto al trabajo. Cuando llegaba a casa estaba agotado. Se iba a dormir y cuando se levantaba volvía con la misma rutina otra vez. Y lo hacía básicamente para mantener a su familia y sobrevivir. Mi abuela no tenía hobbies, no tenía aficiones. Su hobby era su familia. Los padres de Andy respondían a la pobreza buscando consuelo en la espiritualidad, observando sus tradiciones religiosas. Cada domingo el pequeño Andy acompañaba a sus padres y sus 2 hermanos mayores a través de las desoladas calles de la ciudad. Lloviera o nevara, caminaban 10 kilómetros hasta la iglesia. La iglesia católica bizantina de San Juan Crisóstomo. Mi abuela era muy religiosa y exigía a todos los miembros de la familia acudir a la iglesia y decir sus oraciones. La rama religiosa del catolicismo a la que estaban adscritos era el catolicismo bizantino. Una isla incongruente en medio de un mar gris, esta iglesia de Pittsburgh quedó grabada en la imaginación del pequeño Andy. Cuando entrabas en la iglesia recibías una poderosa inyección de estímulo. Tus ojos se sentían estimulados por los preciosos y maravillosos iconos, las imágenes doradas, la cúpula, las vidrieras policromadas. Se oía un precioso canto bizantino ruteno que entonaban los feligreses y que resultaba muy placentero para los oídos. Y también utilizaban incienso. La idea era producir la sensación de entrar en el paraíso en la tierra. Cuando entrabas en la iglesia, estabas rodeado de belleza y de un aroma y un canto maravillosos. Andy se sentía fascinado por aquellas imágenes piadosas. Frente a él, detrás del altar, había una pintura de Jesús con sus discípulos, la Última Cena. Siendo yo un niño, cuando estaba sentado en la iglesia, a tío Andy le gustaba bromear. A lo mejor se fijaba en un icono de Jesucristo y decía, sería genial que pudiéramos poner en su lugar una fotografía de Marilyn o de Shirley Temple. Treinta años después, Andrew Warhol, convertido ya en Andy Warhol, pintó su cuadro más famoso, Marilyn Monroe dorada, basado en aquellos iconos religiosos. En él, la actriz queda inmortalizada como una santa sobre un fondo dorado, con sus facciones simplificadas por bloques de color. En 1934, el padre de Andy, Andrei, encontró por fin un trabajo permanente. La situación de los Warhol mejoró y se trasladaron a esta casa, a tiro de piedra de su iglesia. Esta casa se convirtió en una burbuja para Andy, protegiéndolo del mundo exterior. Andy era un niño extraño, muy distinto a sus 2 hermanos mayores, que eran más robustos y jugaban al fútbol americano. Nació con una constitución delicada.
y pronto empezó a padecer una enfermedad nerviosa conocida como baile de San Vito. La gente que padece esta afección no puede controlar sus movimientos o el habla. Esta enfermedad le mantuvo alejado del colegio durante mucho tiempo, atado a las faldas de su madre. Él estaba encantado y pasaba los días dibujando. Sobre todo era Julia, mi abuela, quien cuidaba de Andy, y fue ella quien le enseñó realmente a dibujar. Creo que fue entonces cuando empezó todo. Yo siempre he dicho que ella fue su mayor influencia, porque tenía una sensibilidad artística excepcional, una especie de cualidad mágica. Ella utilizaba latas de sopa y papel maché para hacer flores, y luego las vendía yendo de puerta en puerta en los barrios ricos. Tenía sentido musical, sentido artístico, decoraba huevos, hacía costura. Creo que su talento contagió a Andy ostensiblemente. Andrew Warhol se instaló en el centro del salón. Era tratado como un rey. Es el privilegio de los realmente enfermos. Aquella enfermedad le mantuvo alejado de otros adolescentes. Le impidió salir con amigos, tener sus primeros encuentros sexuales, sus primeras aventuras amorosas. Estaba aislado de todo eso. Desde muy temprana edad adquirió el hábito de la observación. La suya fue una infancia de privaciones y enfermedad. Era un niño enfermo. Se burlaban de él en el colegio. Era un niño de mamá. Y era también un privilegiado. Su madre le sobreprotegía. Por todo ello, sufría de una terrible timidez que tuvo que aprender a superar. Warhol era extremadamente reservado. Llevaba una máscara para que nadie supiera quién era realmente. Había, sin duda, un vínculo entre el decisivo episodio de su infancia y su relación distante con las cosas. Era como si estuviera mirando la vida a través de una ventana de cristal. Let's go over there and play that big game I learned in Little Rock. Come on, gather around me. Girls! 10, 20, 30, 25... Más allá de su vida en casa, Andy solo tenía una forma de escapismo de la perturbadora realidad: el cine. En los años 30, Hollywood experimentaba una edad dorada. Mientras la crisis económica persistía, los estadounidenses se escondían en salas oscuras. A los 7 años, Andrew era un asiduo al cine. Era un apasionado del cine. Pero eso era normal en los años 30. Cuando los grandes estudios estaban en su apogeo. Se sentía fascinado por la pequeña novia de América, Shirley Temple. Le escribió una nota y milagrosamente recibió una contestación de Shirley Temple, que Andy enseñaba a todo el mundo. Era un auténtico fan, obsesionado con aquella estrella infantil que había sido fabricada por los estudios y aparecía en las películas más populares. Para los niños de aquella generación, el cine abría una ventana al mundo exterior. En ese sentido,
Hollywood tenía la capacidad de disparar la imaginación de la gente de una forma que hoy no comprendemos realmente. Obviamente, para cualquier adolescente en la situación de Andy, la visión de otro mundo y de cosas que nunca había creído posibles, de repente apareciendo en pantalla, resultaba absolutamente mágico. Los padres de Andy se dieron cuenta de que no tendría el mismo futuro que sus hermanos que ya trabajaban. A pesar de sus modestos salarios, pudieron, gracias a una beca, matricularlo en clases de dibujo. Andrei no provenía de una clase alta. No tenía educación artística, pero sabía que tío Andy tenía algo especial. Y sabía que merecía la pena ahorrar todo el dinero posible para asegurarse de que Andrew fuera a la universidad. Y fue todavía más lejos, e hizo la siguiente predicción: algún día os sentiréis orgullosos de Andy. Andrei no vivió para ver el éxito de su hijo. En 1942 murió repentinamente, envenenado por agua contaminada en una obra de construcción. Andy tenía 14 años. Profundamente afectado e incapaz de afrontar la muerte de su padre, se negó a asistir al funeral. Tres años después cumplió con las expectativas de su padre y fue admitido en la Universidad Tecnológica Carnegie. Allí hizo cursos en artes aplicadas, diseño y artes gráficas. Pero pronto comenzó a atraer la atención hacia sí mismo y provocó su primer escándalo con esta pintura. Un autorretrato que tituló «Mi vieja me dio mi cara, pero yo puedo hurgarme mi nariz». Sus profesores se dividieron. Estuvo muy cerca de ser expulsado. Pero Andrew se aplicó y en 1949 consiguió por fin su diploma. Con 21 años y a pesar de sentirse angustiado por tener que separarse de su madre, Andy comprendió que si quería vivir de su arte debía trasladarse. Se dirigió a la nueva capital del arte y la vanguardia, Nueva York. Gracias al acero de Pittsburgh, la ciudad tenía los rascacielos más altos del mundo, como el Empire State. Charlie Parker y Miles Davis tocaban en los clubs de jazz de la ciudad. Y Jackson Pollock, con su expresionismo abstracto, dominaba el mundo del arte contemporáneo. Era también el lugar de nacimiento de escritores de la generación Beat, como Jack Kerouac y William Burroughs. En Times Square, Andy se sentaba frente a las llamativas fachadas de los cines, donde las grandes estrellas aparecían en la pantalla: Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor y Marlon Brando. Con solo $200 en su bolsillo, Warhol se trasladó a Manhattan. Vivía en un pequeño apartamento estudio con un amigo que se convertiría en un gran pintor, Philip Pearlstein. Los dos hombres disfrutaron de un breve periodo de bohemia mientras vivían como artistas en Nueva York. Se desplazaban de un apartamento a otro en una ciudad que no se parecía en absoluto a la actual. Todos los barrios del Bajo Manhattan eran sórdidos y estaban infestados de pulgas y cucarachas. Estaban repletos de gente joven que intentaba probar suerte, pero no todos triunfaban. Andy se dedicó a recorrer las redacciones de las revistas de moda con una carpeta llena de dibujos. Todo el mundo quedaba seducido de forma instantánea por su estilo y su encanto aniñado. Sedujo a las editoras de Vogue y Harper's Bazaar y de otras importantes revistas de moda como Glamour, que le encargó la producción de una serie de dibujos. La suerte le había sonreído.
Nada más llegar, Andy recibió un encargo de la revista Glamour para una serie de artículos titulados ¿Qué es el éxito? Entregó dibujos de mujeres extravagantes. Sus dibujos causaron sensación y empezaron a lloverle los contratos publicitarios. Las tiendas más elegantes de Nueva York solicitaron sus servicios para la decoración de sus escaparates. Fue en ese periodo cuando eliminó la última letra de su apellido y comenzó a firmar sus trabajos como Andy Warhol, un nombre mucho más americano. Se convirtió en un joven y exitoso diseñador gráfico. Un día, sin previo aviso, su madre, Julia, se presentó en su apartamento. Ella llegó en 1952, 2 años después de la llegada de Andy. Estaba decidida a cuidar de Andy y vivir con él. Y él estuvo de acuerdo. Durante prácticamente los siguientes 20 años vivió allí en Nueva York, ocupándose de las tareas domésticas y cuidando de él. Y yo creo que ella representó un importante apoyo para él durante todos aquellos años. Y creo que le proporcionó una especie de seguridad que nadie más podía darle. Por las mañanas, tío Andy y mi abuela, a quien yo llamaba afectuosamente Baba, se arrodillaban y rezaban una oración antes de que él saliera de casa. Ella aludía al peligroso mundo que había en el exterior y pedía la protección de Dios para que Andy regresara sano y salvo. Ella tenía una caligrafía realmente interesante. En realidad era la caligrafía que aprendía todo el mundo en la región de donde provenía. Todo el mundo aprendía a escribir así. Era la escritura estándar. Pero para la gente de Nueva York era extraña, peculiar y en cierto sentido divertida. No se parecía a nada que conocieran. Era tan foránea que a todos los directores artísticos les encantaba. A todos sus clientes les encantaba. Y muy pronto empezó a hacer piezas completas bajo el nombre de Warhol e incluso llegó a ganar 2 premios profesionales de diseño gráfico en Nueva York. Durante los años 50, el trabajo de Andy Warhol fue de la mano con el declive de la sociedad de consumo. Con una lista de premios en su haber y admirado por sus colegas de profesión, era ya un hombre rico. Nacido en el seno de una familia pobre de inmigrantes, había dado un vuelco a su vida. En 1960 compró este edificio de 4 plantas en el barrio más elegante de la ciudad, el Upper East Side, cerca de Central Park. Como siempre, su madre le siguió y se trasladó a vivir a la planta baja. Andy comenzó a pintar. Había hecho fortuna, de manera que se podía permitir realizar su propio trabajo y rechazar encargos publicitarios. Estaba haciendo obras para sí mismo, probando cosas nuevas. En aquella época, su sobrino viajaba regularmente desde Pittsburgh para verle. Años después, James Warhol, que se convertiría en ilustrador, dibujó esta tira de cómic basándose en recuerdos de la infancia, en las visitas a su tío y en su descubrimiento de los primerísimos trabajos de Andy Warhol. Era un espacio maravilloso para niños y tengo muchos recuerdos de nuestras visitas a su casa en Nueva York. Recuerdo cuando estaba pintando las primeras latas de sopa, haciendo imágenes sencillas de latas de sopa. Casi parecía arte publicitario. No parecía una obra de arte, pero las hacía bien. Pintaba a mano todas aquellas imágenes y sabíamos que aquello requería tener mucho talento y nos encantaba mirarlo mientras lo hacía. Empezaba a trabajar sobre las 10 de la mañana y se mantenía ocupado a lo largo de todo el día pintando y escuchaba música.
En un momento determinado, se dio cuenta de que mi hermano y yo éramos buenos trabajadores y nos puso a tensar lienzos. Estábamos entusiasmados tensando lienzos en su casa. Él era muy preciso en cómo le gustaba tensar sus lienzos, sin una sola arruga, y nosotros sabíamos hacerlo. Así que cuando yo tenía 7 años y mi hermano 9, hacíamos ese tipo de trabajo. Y era la época en que estaba haciendo los cuadros con números y los cuadros de los pasos de baile, los billetes de $. Nosotros tensábamos todos aquellos lienzos y era emocionante. Los cuadros empezaban a amontonarse en la pequeña casa. Andy condensaba todas sus influencias en sus pinturas. Contenían todo lo que había formado su lúcida visión de la época. El signo del $, y la lata de sopa Campbell eran casi iconos religiosos de la vida cotidiana. Mi madre era muy directa con mi tío. Para ella nada de aquello era arte, de modo que no se lo tomaba demasiado en serio, y a veces le decía: ¿por qué no lo tiras todo? Todas sus obras de arte. Y él siempre le contestaba que ese material era muy importante y que un día valdría mucho dinero. Aquel era uno de los principios de mi tío. Cualquier cosa podía ser arte. No importa cuál sea el tema o el medio, cualquier cosa puede ser arte. Yo pienso que aquel era un principio importante y creo que fue en lo que basó sus primeras pinturas de pop art. En 1962 descubrió una técnica de impresión que le permitía reproducir sus trabajos infinitamente sobre lienzo, el estampado serigráfico. Era una forma provocativa de convertir la creatividad en producción. Para el mundo del arte tradicional puede que resultara impactante, pero abrió puertas en algunos círculos urbanos y decadentes. Fue entonces cuando conoció a Émile de Antonio, un agente artístico famoso por su intuición. Aquello representó un punto de inflexión en la carrera de Warhol como artista. Warhol había estado trabajando sin parar. Un día mostró 2 de sus pinturas a Émile de Antonio, que era famoso en el mundo del arte por ser un consultor con olfato para la calidad. Warhol le enseñó un cuadro de una botella de Coca-Cola pintado en un estilo expresivo y lírico con mucho sentimiento. Contenía goteos y borrones. Trataba de pintura y de material pictórico. Luego le mostró otra pintura de una botella de Coca-Cola sin goteos y sin borrones. Y Émile de Antonio le dijo: eso es. Ese es el camino que debes seguir. Eso es identificación directa con el modelo. El arte pop habla por sí solo, sin comentarios. Su propuesta fue montar una línea de producción para concentrarse en la cantidad y reproducir en masa una sola imagen. ¿Qué efecto produciría ser inundado por imágenes? Cuanto más miramos algo, menos sentido tiene para nosotros. En 1962, las pinturas de las latas Campbell llegaron a ser calificadas como la Mona Lisa de la Edad Moderna. Warhol entendió que el arte pop era arte factual, el arte del presente. Su trabajo profería afirmaciones radicales. El consumismo y el negocio del espectáculo eran las nuevas religiones. Para librarse de su enfoque gestual y amanerado, tenía que lavarse su propio cerebro. O al menos... Del mismo modo... Me siento más seguro. Lo que usted diga. Básicamente tenía que distanciarse de sus sentimientos y convertirse en una máquina. Aquello no era un proyecto de marketing o una pose. Era un auténtico objetivo artístico para inventar una nueva forma.
A finales de 1962 había nacido el arte pop americano. Como prueba de su ascenso meteórico a la fama, casi todas las obras de Warhol encontraron comprador en esta exposición individual de la Galería Stable, una de las más conocidas de Nueva York. Obsesionado con los medios de comunicación, Warhol leyó compulsivamente todos los periódicos que pudo encontrar. El 4 de junio se anunciaba en primera plana la muerte de 129 personas en un accidente aéreo. Con una ironía mordaz pintó un cuadro enorme de más de 2 metros cuadrados, reapropiándose de las imágenes mórbidas del periódico. Para Warhol, testigo de la imparable expansión de los medios de comunicación, estaba claro que esa explotación de la muerte tenía un matiz insoportable y crucial al mismo tiempo. Aquella imagen revelaba una nueva forma de sociedad que no dudaba en explotar la muerte de una manera brutal. Esa era una de las características del mundo que le había tocado vivir, al igual que la belleza etérea de Marilyn. Ambas cosas iban de la mano. Conviene recordar que decidió pintar a Marilyn el día en que se enteró de su suicidio. NBC Radio les trae las noticias de actualidad gracias a la gentileza del metro. Muertes repentinas de celebridades, accidentes de coche, ataques racistas. El arte de Andy Warhol es cualquier cosa menos inofensivo. Para Warhol, la pintura es conmemorativa. Es una conmemoración de lo que ha desaparecido para siempre. Es una manera de guardar y preservar una imagen de lo que se ha perdido. El patetismo de estos accidentes de coche es tanto mayor cuanto las imágenes muestran personas que no conocemos. Son imágenes de extraños, pero muestran hasta qué punto las imágenes de los muertos son un tema clave, no solo desde el punto de vista sociofilosófico, sino también desde el punto de vista estético. Esta serigrafía muestra la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing. Es un trono vacío y brutal. El símbolo violento de una sociedad en la que muerte y espectáculo se entrelazan. La casa de Lexington se había quedado pequeña para Warhol. Necesitaba ayudantes para su trabajo y necesitaba encontrar un lugar en el que almacenar sus producciones en serie. Su encuentro con Gerard Malanga fue útil. Malanga era un estudiante y joven poeta con una deslumbrante melena de color castaño. En enero de 1964 invirtieron en una fábrica en desuso que cubrieron con pintura de aluminio y plata. Había nacido la mítica fábrica. Era una fábrica de sombreros. Cuando fuimos a verla por primera vez, era un espacio oscuro y desoladoramente vacío. No invitaba mucho al entusiasmo, pero Andy vio posibilidades. Así que firmó el contrato de alquiler y nos mudamos allí. Llegué a la fábrica y tenía un ascensor como los que solía haber en los lofts antiguos. La puerta del ascensor se abría directamente al loft. No había puerta de entrada ni nada. Warhol tenía la fábrica, que funcionaba como una especie de taller. Le encantaba rodearse de gente loca, gente que consumía drogas y se travestía. A Warhol le gustaba mucho la gente extraña. Creo que le gustaba la gente en general. Estudiaba sus personalidades. Le encantaba estar rodeado de gente variopinta. Le gustaba la idea de mezclar gente de muy diferentes orígenes sociales y crear una cierta fricción para ver lo que ocurría. La fábrica era un lugar para pasar el rato y conocer gente. Era un lugar de experimentación espontánea. Muy pronto se desarrolló un estilo de vida híbrido y moderno.
Trabajo, paraísos artificiales y fiestas que duraban toda la noche formaban un todo único. Andy Warhol creó a sus propias superestrellas. Aquellos hombres, mujeres y travestis eran modelos y musas, hechos a imagen y semejanza de la fábrica de sueños de Hollywood de su infancia. El lugar atrajo como un imán a los neoyorquinos de moda. Andy Warhol permanecía siempre un poco distante. Estaba a la vez en el centro de las cosas y en un lugar apartado, como un voyeur. La gente pensaba que todo el mundo giraba a mi alrededor en la fábrica, pero no, era yo el que giraba alrededor de ellos. Nosotros no sabíamos realmente lo que pasaba en la fábrica y al mismo tiempo no solía traer a casa a mucha gente de la fábrica. Creo que a él le gustaba así. En casa tenía su privacidad, gozaba de cierta tranquilidad y sobre todo tenía a su madre que cuidaba de él. Creo que eso le permitió crecer como artista. En 1965, Andy Warhol anunció repentinamente que iba a dejar la pintura para consagrarse al cine. Recuerdo cuando, a mediados de los años 60, comentó que iba a dejar de pintar. No tenía sentido abandonar la pintura cuando gozaba de tanto éxito. Sobre todo para hacer películas que nadie entendía realmente, porque eran demasiado extravagantes y extrañas. En Nueva York y también en otras ciudades de la costa oeste, como San Francisco, estaban surgiendo nuevos movimientos cinematográficos que se alejaban de las formas narrativas convencionales del cine de masas en Hollywood, hacia una forma de cine más poética, hacia una forma abstracta. Jonas Mekas, pionero del cine experimental, dirigía el único cine de Nueva York que proyectaba películas underground. La primera serie de películas que Andy me trajo fue una serie titulada Besos. Quería exhibirlas a una velocidad más lenta de lo habitual. Fue un golpe de genio. Podría haberlas proyectado a 24 fotogramas por segundo, pero eso habría sido aburrido y poco realista. Al ralentizarlas, se volvieron hiperreales, con un realismo casi onírico. La tendencia en ese momento, en todas las artes, era un arte en tiempo real. Pero él lo llevó al cine. Su mayor contribución fue volver a los orígenes del cine y reinventarlo. Fue el Lumière de los años 60. Empleando técnicas del cine primitivo sin montaje, Warhol observa la vida cotidiana. Sus películas son como imágenes fijas sin apenas movimiento. Su cine era una extensión de su pintura. En aquel momento, Agnès Varda, directora de Cleo de 5 a 7, experimentaba también con la temporalidad en el cine. Estaba en Nueva York y había ido a la fábrica porque tenía planes para trabajar con una de las superestrellas de Warhol, Viva. Cuando llegamos a América, el movimiento de la Nouvelle Vague que representábamos ya era conocido como tal. Así que Andy se alegró de conocernos, me dio una cálida bienvenida y hablamos de todo. Yo le dije que quería conocer a Viva para rodar una película con ella. Andy le dijo, Viva, tienes que trabajar con ella, es fantástica. A Viva le traía sin cuidado, claro. Le dijo, ha hecho una película maravillosa, Cleo de 5 a 7. Si la hubiera hecho yo, la habría rodado literalmente de 5 a 7. Él la habría rodado en 2 horas. Y a mí me costó 2 meses. Pero eso me encantó. Veníamos de Francia, un país demasiado aferrado a las tradiciones, especialmente en los 60. Todos deseábamos alejarnos de la percepción y la representación clásicas, y Warhol era un pionero maravilloso en ese aspecto. Su película más radical fue Empire. Era una foto estática del Empire State rodada en julio de 1964. Proyectada a cámara lenta, la película duraba 8 horas sin ningún cambio de plano.
La gente detestaba sus primeras películas. Cuando proyectamos Empire, lanzaban cosas a la pantalla. Andy tenía cara de preocupación. Estaba de pie en la parte de atrás y me preguntó, ¿crees que realmente la odian? Yo le respondí, sí, me temo que sí. Revolucionó el cine, simplemente incidiendo en el tema del tiempo en su continuidad. Quiero decir que es importante que alguien lo hiciera. Eso no significa que la gente deba apresurarse a ver sus películas en el cine, pero considero que marcaron un punto de inflexión en la historia del cine. Después de él, no miramos el tiempo de la misma manera. Andy Warhol filmó cerca de 60 películas en 5 años. Experimentó con el cine en la misma escala industrial que había hecho con sus pinturas. Soñaba con dirigir sus propios estudios de vanguardia y quería ver su nombre asociado con una banda de rock. En 1965 fue a un concierto con Gerard Malanga en el Café Bissar. Actuaba la Velvet Underground. Fuimos a verlos actuar en una matiné a eso de las 3 de la tarde, en un café de Greenwich Village. No había escenario, era todo en el mismo suelo, y había algunos jóvenes sentados en mesas repartidas por el local. No había sistema de sonido, ni nada parecido. Yo llevaba casualmente como cinturón un látigo como accesorio de moda. En un momento dado me quité el látigo y empecé a bailar con él en plena actuación. 5 minutos más tarde todo el mundo se había levantado de las mesas y se pusieron a bailar también. Al principio nadie bailaba. Warhol se sintió inmediatamente seducido por su estilo crudo y poético. Era una especie de lamento erótico con letras descarnadas. Warhol le ofreció a la Velvet su fábrica para ensayar. Nadie se los tomó en serio. Nadie pensaba entonces que se harían famosos. En ese momento todo el mundo creía que Nico era una cantante terrible. Solo formaban parte de nuestras vidas. Cuando Lou Reed y Andy se conocieron, hubo entre ellos una conexión especial. Ambos estaban explorando nuevos territorios. Y creo que aquella época en Nueva York, tan febril en todos los sentidos, fue muy emocionante para ambos. Y encajaba muy bien con el concepto de mi tío de mezclar música, danza y películas para crear una gran actuación artística. La Velvet se convirtió en parte de la fábrica y le confirió una nueva identidad, más rockera y underground. Un movimiento punk antes de su tiempo. Fue una época histérica, con más y más gente acudiendo a la fábrica. En el 68 el espíritu de provocación y rebeldía ganó impulso. Fue una época violenta y preocupante. CBS en Nueva York les ofrece un reportaje especial. Martin Luther King el día después. El asesinato de Martin Luther King provocó disturbios en las grandes ciudades. La comunidad negra estadounidense se siente bastante furiosa, a menudo incontrolablemente furiosa. En primavera, el edificio que albergaba la fábrica de plata iba a ser demolido y tuvieron que mudarse. Warhol encontró el lugar ideal en este edificio del sur de Manhattan. Una nueva fábrica que iba a ser el escenario de un episodio trágico. Uno de aquellos personajes extraños y maravillosos que pasaban por la fábrica era Valerie Solanas. Se declaraba abiertamente gay y acababa de publicar el manifiesto Scam, un folleto feminista radical. La tal Valerie estaba desquiciada. Pertenecía a un grupo llamado Scam, un proyecto para capar a los hombres. Un día, Valerie Solanas le ofreció a Andy un guión cinematográfico. El título era Por el culo. A Warhol no le interesó. Poco después le anunció que había extraviado el guión. La tarde del 3 de junio de 1968, Valerie Solanas se volvió a presentar en la nueva fábrica. Le estaba esperando en el vestíbulo y subieron juntos en el ascensor.
Mientras Warhol hablaba por teléfono con Viva, que estaba en la peluquería esperando a que le cortaran el pelo, Solanas sacó un arma y le disparó. Mientras él estaba al teléfono. Warhol estaba encorvado en esta posición cuando le hirió. La bala entró por un costado en lugar de hacerlo de frente y le perforó unos 5, 6 o 7 órganos. La ambulancia tardó un rato en llegar. Cuando llegó al hospital estaba casi muerto. Había perdido mucha sangre. Le operaron durante unas 5 horas y media. Después de la intervención estaba acostado en la habitación del hospital y creyó que había muerto, porque escuchó en la televisión que Kennedy había sido asesinado. El joven Robert Kennedy fue el primero en caer. Y pensó, esto es lo que sucede cuando mueres, revives la historia. Obviamente no se dio cuenta de que era Robert Kennedy al que habían disparado. Eso es lo que contó. Mi hermano mayor, Paul, que quería ser sacerdote, se quedó con mi tío durante unos meses ese verano. Fue una experiencia dramática para todos, y especialmente para mi tío, que tardó muchos meses en recuperarse. Fue dado de alta tras 2 meses de convalecencia, pero estaba muy débil. Dijo, soy un superviviente. Dijo que se sentía como si viviera en otro mundo, un mundo mucho más incierto. Dijo que pensaba que solo temía a Dios, pero que ahora todo había cambiado. Esa fotografía es increíble. Es un testimonio de lo que sufrió. Y también una prueba de su capacidad para superarlo. Ambos son los estigmas de un hombre que ha estado al borde de la muerte, la prueba de lo que padeció y de su resurrección. Fue un gran punto de inflexión en su carrera. Tanto su trabajo como su personalidad cambiaron. Por un lado, se volvió lógicamente más cauteloso, pero creo que su creatividad también se vio negativamente afectada. En los años posteriores, Andy Warhol estaba temeroso y su miedo arraigó profundamente en él. Quedó tan traumatizado que hizo borrón y cuenta nueva. Sus antiguos compañeros abandonaron la fábrica. No más superestrellas ni más personajes marginales. Al renunciar a esa comunidad que le había inspirado durante tantos años, perdió su creatividad. Para él, los años 70 representaban una década vacía. Tal vez por eso su trabajo durante los 70 gira en torno a eso. El vacío. En mayo de 1969, la portada del Esquire muestra a un Andy Warhol ahogándose en una lata de sopa Campbell. El titular era inequívoco: el declive final y colapso absoluto de la vanguardia americana. En 1970, Andy Warhol siguió creando un vacío a su alrededor y envió a su madre a Pittsburgh a vivir con sus hermanos. Julia murió el 22 de noviembre de 1972. Al igual que 30 años antes a la muerte de su padre, Andy no acudió al funeral y no habló con nadie sobre la muerte de su madre. De sus temores nació una nueva fábrica, la oficina. Ahora neuróticamente obsesionado con la muerte, buscó refugio en la práctica de registrarlo todo compulsivamente. Su grabadora y su cámara Polaroid estaban siempre a su lado. Cambió ocultándose detrás de su visor como una forma de observar sin ser visto, de estar presente sin estar realmente allí. Le gustaba difuminar las fronteras. Era constantemente criticado por el mundo del arte de Nueva York por exponerse demasiado. Pero su forma de trabajar era salir, grabando y filmando todo a su alrededor y tomando instantáneas de las personas que conocía con su Polaroid. Documentar su tiempo se había convertido en parte de su arte y era lo que quería hacer. Andy Warhol cambió de mundo y de ambiente y se fue moviendo gradualmente hacia el mundo del dinero. Esto era algo muy diferente. Eran hombres de negocios, llevaban maletines. Ya no dirigía películas, entrevistaba a gente y hacía programas de televisión. Fue un cambio drástico.
1971 fue el comienzo de los retratos. Fred Hughes, su agente y confidente, y Bruno Bischofberger, su galerista suizo, tuvieron la lucrativa idea de realizar retratos por encargo. Andy comprendió enseguida la importancia artística de aquello, puesto que a lo largo de la historia, en las cortes europeas, la gente acaudalada siempre había encargado retratos. Durante la década de 1970, Warhol vendió su talento. Mick Jagger, John Lennon, Grace Jones y muchas otras estrellas le encargaron retratos. Produjo entre 50 y 100 al año por sumas astronómicas. Su obra no tenía un carácter personal ni político. Eran simples producciones en serie. Retratos que llegaron a eclipsar su regreso a un trabajo más oscuro e íntimo. En 1976, Warhol hizo Calaveras, una serigrafía de 60 calaveras. Como si resucitara de entre los muertos, parecía quitarse la máscara y enfrentarse a su público, revelando sus obsesiones místicas. En 1978 produjo Las misteriosas sombras. Sombras abstractas que se reproducían hasta el infinito, nos hicieron vislumbrar sus sueños más oscuros y alucinatorios. Al observar sus pinturas más abstractas, es posible llegar a pensar que su trabajo se estaba volviendo más introvertido y espiritual. La serie pictórica de Las sombras cogió al mundo del arte por sorpresa. Los críticos no sabían muy bien cómo abordarlas. Son tan espirituales, bellas y etéreas. Las últimas obras de Warhol son tan extraordinarias como las primeras. Son prodigiosas, tanto las sombras como los camuflajes, los zapatos con polvo de diamantes y las pinturas de orina. Son tan interesantes como sus primeras obras, como un manzano que florece antes de morir. Andy Warhol parecía sentir la llegada de su muerte. Sus obras son ahora abiertamente religiosas. En 1987, su obra final es una variación de La Última Cena de Leonardo da Vinci. Pintó La Última Cena poco antes de su muerte. Casi todos los miembros de nuestra comunidad tenían en la sala de estar o en la cocina o donde comieran alguna reproducción de La Última Cena para recordarles la importancia de ese acontecimiento bíblico. Aunque nunca habló de religión, tenía un sentido de lo divino y creo que era algo que necesitaba expresar en esa etapa de su vida. Y aquella era su forma de comunicarlo. No iba a encaramarse en una de sus cajas de esponjillas brillo para proclamar «soy religioso». Eligió una manera discreta de decir «mirad, la religión es importante para mí y quiero pintar algo que sea profundamente significativo para mí». Esa es la ventaja del éxito. Te libera de una serie de limitaciones. Él explotó ese éxito para hacer algo que había querido hacer durante mucho tiempo. Ahora podía retomar el tema del cristianismo y usarlo como tema para sus pinturas. Hizo explícito lo que estaba implícito en algunas de sus pinturas de los años 60. El 22 de febrero de 1987, con 58 años, muere de un ataque al corazón después de una operación de vesícula biliar. En Nueva York, 2000 personas asistieron a su homenaje. Los discursos de las personas más cercanas permitieron vislumbrar su profunda religiosidad. Hasta después de su muerte, no nos enteramos de que solía ir a un refugio de Nueva York. Se pasaba el día haciendo compañía a personas sin hogar. Nunca nos lo dijo. No es la típica imagen que la gente tiene de Andy Warhol, pero es algo que está ahí, como otra más de sus facetas que hacían de él una persona tan intrigante y especial.
Casi nunca hablábamos de temas personales. A Andy no le gustaba hacerlo. Yo sabía que iba a la iglesia, porque a veces le recogía los domingos en su casa. Parábamos delante de la iglesia de la esquina y yo le esperaba fuera mientras él entraba unos minutos. Nunca habló del tema. Era un asunto privado. Echo de menos la relación especial que tuve con él. Siempre mostraba interés por lo que yo hacía, y él me contaba lo que estaba haciendo en ese momento. Para nosotros, siempre fue el tío Andy, así que